Me despido del Chaltén y tomo la minivan que en 3 horas y media me lleva a la ciudad del Calafate. Esta pequeña ciudad de poco más de 20,000 habitantes está dedicada al turismo gracias a su cercanía al Parque Nacional Los Glaciares y al famoso glaciar Perito Moreno. Aquí se encuentran la gran mayoría de opciones de hospedaje, comida y entretenimiento. Viajeros, hoy no me ven con muchas energías porque estoy destrozado el día de ayer, pero tengo energía pensando en lo que viene mañana. Ya llegamos al Calafate, la gente del hostal, la verdad, muy amable. El hostal está bien padre, ¿eh? Y este es el Hostal América del Sur. Y esta es una habitación de 4 personas. Miren nada más, está muy bien. Edwin, ¿te habías quedado antes en un hostal? No, es la primera vez, pero se ve padre. ¿Primera vez en un hostal? Ay, papá. Miren, este tiene baño aquí privado y todo. No olviden traerse toalla y candado porque lo van a necesitar. Y bueno, vamos ahorita a ver las opciones de mañana para visitar el glaciar y a recorrer un poquito el pueblo. No puedo hacer la prueba del colchón porque ahí me parto la cara. Nada más vengan mentalizados de que aquí en el Calafate todas las excursiones que hay que hacer hay que pagar y son bastante caras. Tomen bien sus decisiones de cuál quieren hacer. Mañana les cuento más sobre eso. Viajeros, ahora estamos caminando por la calle o avenida Libertador, que esta es la calle principal. Aquí están todas las tiendas, los restaurantes, los cajeros automáticos. Es un rollo sacar dinero del cajero aquí porque solo te deja hasta 2,000 pesos. Por lo menos a mí me dejó 2,000 pesos argentinos y te cobran 100 pesos de comisión, además de lo que te cobra tu banco. Lo mejor es pagar con tarjeta. ¡Wow! El Jeep de Jurassic Punk. Este me gustó. Lo quiero para mi casa. Oigan, viajeros, y vamos por la calle así bien tranquilos y veo a un güey de chamarra roja y dije, ese es Víctor, y que le digo, Víctor, y le sacamos el susto de su vida porque está prófugo desde México. No hemos comido, tenemos hambre. Ay, papel, mira, ay, no puedo. Viajeros, caímos en un lugar que se llama Pietros y pedimos una pizza buenísima. La verdad sí estaba bien buena. Mañana vamos a hacer, Edwin va a hacer el mini trekking y yo voy a hacer el big ice. Miren, viajeros, vamos a probar el helado de Calafate. Vamos a ver qué tal. Cintia, te mando un saludo, que me la recomendó. Está bueno esto, ¿eh? Sí me gustó. Miren, Edwin, que es muy goloso. Estoy a dieta, perdón. Pero está demasiado rico porque es chocolate súper delicioso. Tiene chocolate, cajeta y algo súper delicioso. ¿Ah, sí se llama? Sí. Vean nomás qué chulada, viajeros, aquí. Este es el lago argentino, el atardecer, estos paisajes patagónicos, la verdad, fíjate, como que me bajan la energía, pero me vuelven muy filosófico. He pensado mucho. Y nada, a disfrutar de esta belleza. Muy temprano por la mañana inicio la aventura para conocer uno de los sitios más famosos y sorprendentes de Argentina. El glaciar Perito Moreno.
Es impresionante cómo todo el autobús cuando llegamos hizo ¡wow! Está de verdad muy impresionante este sitio, viajeros. La primera etapa de nuestro tour es estas famosas pasarelas que te permiten acercarte muchísimo al glaciar. Ahorita les cuento más detalles. Queremos acercarnos lo más posible. El corazón late. Y además tenemos un día espectacular, viajeros, se ven todos los cerros del fondo. Vean, estas paredes pueden llegar a tener 70 metros de altura y el ancho aproximado del glaciar es de 5 kilómetros. Tienes el glaciar a nada, o sea, es impresionante. Es de hecho una de las 3 cosas por las que este glaciar es muy famoso en el mundo. Por la accesibilidad, es muy fácil llegar a él y no es necesario navegar para estar a metros de él. También es famoso porque es un glaciar estable, digamos, relativamente estable. No está retrocediendo como otros glaciares en el mundo. Y también la tercera razón es por las famosas rupturas que, si tienen suerte, podemos ver cómo el hielo se empieza a romper. ¡Wow! ¡Wow! Vean nomás qué belleza, viajeros. Este glaciar se le puso el nombre de Francisco Pascasio Moreno, mejor conocido como el Perito Moreno. Perito no es un nombre, es como decir el juez, el maestro. Así lo conocían todos como el Perito porque era perito y era una eminencia aquí en Argentina y que le dedicó buena parte de su vida a explorar la Patagonia. De hecho, hay varios lugares nombrados como el Perito Moreno, no se vayan a confundir. Hay un parque nacional que se llama el Perito Moreno, hay una ciudad que se llama el Perito Moreno y este es el glaciar Perito Moreno. O sea, si quieren venir al glaciar Perito Moreno hay que venir al Calafate, no al Parque Nacional Perito Moreno, para que no se confundan cuando estén planeando su viaje. Es muy especial por muchas razones, pero tenerlo tan cerca en estas pasarelas, esas paredes verticales enormes y poder ver que el hielo se caiga, es como que te roba. Todos los lugares del planeta son hermosos y yo creo que al planeta no le importan los concursos de belleza de qué sitio es más bonito que otro. Pero no sé, hay lugares como que se clavan en el corazoncito. Y cuando cruje, es una sensación entre que te da miedo y emoción. Pues esta hora que nos dieron aquí se nos pasaron como minutos y ahora es momento de tomar un barquito y empezar nuestro trekking. ¡Ay, ay, ay, ay! I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm outside. ¿Listos? Vamos a empezar a caminar. Son 40 minutos en el bosque y luego ya llegamos al glaciar. Miren, ahí están los del mini trekking.
la versión resumida de lo que vamos a hacer. Llegamos aquí a este campamento para ponernos los crampones e iniciar la caminata en el hielo. Tenemos nuestros crampones, ya estamos equipados, nos vamos a adentrar en un submundo hielístico. El hielo no tiene color, sino que lo vemos de color azul, sobre todo en grietas o agujeros profundos donde el hielo está aislado, protegido del calor y se mantiene más sólido o más compacto. El hielo de la superficie, los primeros 30 centímetros, están muy porosos, están separados en cristales, no está muy sólido y eso es por la temperatura que tenemos. Entonces, cuando el hielo está más compacto, actúa como un filtro de luz, absorbe todos los colores, esos colores rebotan de un lado a otro muy rápido en la textura del hielo sólido y de esa manera se produce una ilusión óptica. Yo creo que este es el mejor picnic del mundo. Nos tocó un día excepcional. Ahora sí que ni mandado a hacer. Hasta calor hace. Y miren, hay que traerse su comida. Y en el hostal me prepararon una típica torta de milanesa, lonche de milanesa, como se le dice. Sándwich de milanesa. Y nada, a disfrutar. Después vamos a ir Miren, ahí hay un sumidero. Vean ese fea. Wow. El Niágara de Perito Moreno. Mira este güey. Viajeros, esto ha estado demasiado increíble, todo lo que hemos visto, de verdad, es que les he dicho que hablo mucho, pero no tengo palabras. Es demasiado bonito este lugar, pero deja tú lo bonito, lo majestuoso, lo grande, lo diminuto que te sientes. ¿Prometen no caer aquí? Venga, Francia. En este sector es un poco más suave que en la zona del mini trekking. Recuerden que ahí se veían paredes muy altas, pero sí se ve un terreno similar ahí adelante. Ahí es donde el glaciar encuentra un escalón muy fuerte o muy grande que hace que el hielo se acelere. Cuando el hielo se acelera,
se tensiona y como el hielo no es elástico, la tensión fractura la superficie y de esa manera aparecen las grietas. Pero las grietas son formaciones muy lentas. Esta línea que vemos acá es una línea de tensión. Con los días y las semanas esto se puede ir separando, se va a ir abriendo y se va transformando en una grieta. ¿A qué velocidad avanza? Bueno, este glaciar en el centro, al igual que los ríos, se mueve muy rápido, 2 metros o hasta 2,5 metros por día. Eso es porque toda el agua que vemos en la superficie se filtra por drenajes naturales o sumideros y la base se lubrica. Y eso ayuda a que el glaciar se deslice montaña abajo. No sé qué decirles, viajeros, la verdad es una experiencia muy única. Ya había hecho otro glaciar en Islandia, pero es una experiencia completamente diferente, además de que hoy nos tocó un día espectacular. Desafortunadamente solo hay una empresa que hace estos trekkings aquí, por lo tanto no hay competencia y los precios son muy elevados. Este es el trekking más caro de todos, pero si pueden hacer el esfuerzo, vale completamente la pena. La verdad es una experiencia que se van a llevar en el corazón. Qué bonita experiencia, la vida es bella. Llegamos, se acabó. Vale, de regreso a Calafate. Resulta que cuando vengan a la Patagonia Argentina hay que probar el cordero patagónico, que es como el platillo más tradicional acá. Pues lo hacen en muchos lugares, pero es difícil encontrar un lugar donde realmente lo hagan bien. Aquí cerquita hay un restaurante muy famoso que se llama Don Pichón. Don Pichón, ese. Pero es caro, ¿no? Es caro. Es caro, pero resulta que todas las noches aquí en el hostal hay un asado. Además es un asado libre, es decir, come hasta que te hartes y también hacen cordero. Y corre el rumor de que está muy bueno aquí. ¿Es cierto? Es muy cierto. ¿Muy cierto? Sí. ¿Qué tan bueno? ¿El mejor? Es el mejor que Don Pichón. Ah, ¿sí? Ese es el famoso cordero patagónico. El famoso cordero patagónico que lo hacemos en el Chulenco de manera ahumada. ¿Sí? ¿Cuánto tarda? Y tarda aproximadamente 3 horas, tiene 3 horas de cocción ya, ¿sí? Siempre se deja del lado del hueso primero, del lado de la parrilla y después el último toque lo damos del lado del cuerpo. ¿Y qué tiene de especial el cordero patagónico que es distinto al cordero normal? El cordero patagónico y es con respecto a lo que come, ¿no es cierto? Hace que tenga un gusto mucho más rica la carne, más tierna. Llegó el cordero patagónico, ¿ya lo probaron? Ya, muy rico. ¿Qué tal estuvo? Está riquísimo, riquísimo, bueno? sí. No se las he presentado, pero es Adriana. Ay, Dios, algo me picó. Una abeja me acaba de picar. Vamos a probar. Viajeros, ustedes saben que a mí no me gusta el cordero, pero siempre que me dicen, es que tienes que probar el cordero de aquí, el cordero de acá. Entonces, pues, le voy a dar chance al cordero patagónico, pero sepan que el sabor del cordero no es mucho de mi agrado, pero pues vamos a ver. Y está bueno, no tiene ese saborcito a cordero apestosón. La verdad, el asado del hostal está de 10. Matías, que es el cocinero, tiene una actitud, te atiende súper bien. Hay barra de ensaladas, te incluye una copa de vino o una bebida, una cerveza. Todo lo que te sirven, hasta chinchulines nos trajeron. El hostal está increíble. Calafate me encantó. Estoy muy feliz. Muy feliz, continuamos, comenten todo lo que quieran. Gracias mis seguidores argentinos que me han dado mucho amor, mucho amor, mucho amor. Muchas gracias. Viajeros, hemos llegado a la hermosa ciudad de Buenos Aires. Viajeros, les dije que les iba a presentar a alguien muy especial. ¿No probaste el choripán? La verdad está buenísimo. Y es como un oasis grande dentro de la ciudad. Yo lo vi y dije, mira, ese es el del videoclip Zoom de Soda Stereo.